Hola a todos, buen día. Es un placer estar acá hablándoles. Hace muchos años leí un artículo dirigido a músicos que decía que uno podía vivir la performance musical como una especie de momento sagrado, como algo que tiene un valor espiritual más allá del arte. Desde mi punto de vista esto fue casi revolucionario porque habitualmente tendemos a vincular lo espiritual con lo religioso, más allá de que en realidad no están vinculados. Y más allá de esta dicotomía, el concepto de conceptualizar el momento de hacer música como algo espiritual es fundamentalmente darle un cariz de singularidad, algo con características únicas e irrepetibles, casi como el concepto de aura del que hablara el filósofo alemán Walter Benjamin. Y después lo que pensé que esto en realidad debería ser algo que podamos aplicar o experimentar en nuestra práctica cotidiana. Y obviamente el recital puede ser el clímax de esta sensación, pero me pareció importante poder aplicarlo o poder vislumbrarlo de esta manera así, tanto como sea posible. Y la pregunta reside en cómo puedo alcanzar ese estado de conexión total o lo más cercano a eso con el presente único. Y como todo, la respuesta es empezar por el principio. Empecé a usar mi ejercicio de precalentamiento como un momento de habilitar no solo como ese momento de habilitar la musculatura antes de la práctica, sino como además también como un momento de conexión plena con lo que estaba haciendo y con lo que estaba sintiendo a nivel interoceptivo, es decir, con mis sensaciones físicas internas. Más adelante me di cuenta que para continuar en esa dirección podía coordinar esto con la respiración y que este proceso implica muchos pequeños pasos que no pueden ser realizados todos al mismo tiempo. Tiene que darse de manera secuenciada y en un cierto periodo de tiempo. Desde ya todos estos pequeños descubrimientos se fueron dando de manera no sistemática y bueno, nada, si se dieron fue porque empecé a concebir la práctica como un lugar de experimentación y hasta en algún sentido también casi como un juego, aunque sin quitarle la seriedad de lo que estaba haciendo. Y paralelamente, durante mucho tiempo, me costaba encontrarle al estudio el sentido de lo que significaba para mí o de lo que significaba en general, por fuera de lo obvio. Y la conexión mía con la música como audiencia es algo que siempre pude experimentar, pero como instrumentista, como pianista, es algo que no necesariamente estuvo disponible para mí. Y por eso durante mucho tiempo me concentré en reconocer las emociones que se desplegaban en el repertorio que estaba tocando, y eso lo pude hacer gracias a la técnica de interpretación emocional de Mauricio Weintraub. Esto sin duda me ayudó a darle mucho más sentido a la práctica cotidiana. Y bueno, en el caso de la música clásica esto se hace particularmente importante porque lo que estamos buscando está directamente vinculado a lo que queremos expresar. Y los niveles de identificación que experimentamos para con la música que transitamos son directamente proporcionales al contenido artístico que vamos a brindar. Por eso me parece importante adentrarse en este terreno cuanto antes, porque es el principal sustento de lo que hacemos. Ahora bien, desde el punto de vista más mundano, hay dos cuestiones que van íntimamente relacionadas con la interpretación y que son un tanto complicadas de desarrollar para los músicos y creo que especialmente para los pianistas. Uno de ellos es el desarrollo de la técnica desde un punto de vista orgánico y el segundo, nuestra autoescucha, nuestra emisión al tocar. En momentos clave de mi desarrollo como pianista tuve la suerte de conocer a dos maestras que me recomendaron dos libros que a su vez yo les recomiendo a ustedes.
Uno es Zen, el arte del tiro con arco, y el otro es Free Play, la improvisación en la vida y en el arte. Ambos libros me hicieron entender cuestiones diferentes, pero a su vez complementarias. Por un lado, llegué a la conclusión de que se necesitaba desarrollar como pianista un arte sin artificio, es decir, un despliegue que vaya más allá de la técnica y del pensamiento. Y obviamente esto también está vinculado a darnos el permiso de desarrollar nuestra técnica individual, es decir, una manera propia de introyectar lo que aprendemos a nivel técnico. Y lo cierto es que en muchas ocasiones nos concentramos en repetir y enseñar gestos o movimientos de manera inorgánica para con nosotros y también tal vez hasta para con nuestros alumnos. Con respecto a la improvisación, para nosotros, músicos clásicos, Free Play se refiere fundamentalmente a la adaptación en tiempo real a aquello que se salga de lo previsible, a un estímulo nuevo que sin previo aviso aparezca para desafiarnos. ¿Por qué? Porque lo imprevisible nos hace improvisar. Y obviamente el concierto es un momento maravilloso para tocar y para compartir música, pero también puede ser desafiante en términos de estímulos auditivos o visuales que justamente nos puedan sacar de nuestro centro, como por ejemplo un ruido o una pelusa en el piano, algo que puedo dar fe de eso porque me ha pasado. Entonces, el desarrollo de la concentración viene de la mano con la improvisación, tal como lo estaba mencionando anteriormente. Y el desarrollo de la concentración y de la adaptación, uno se pregunta, ¿cómo es que podemos hacer eso? Y eso se puede hacer a través del mindfulness. El mindfulness nos saca de la corriente de pensamientos automáticos y de un estado de inconsciencia en el que a veces caemos cuando estamos tocando. La inconsciencia en este contexto son los pensamientos automáticos que muchas veces surgen a través de la percepción distorsionada de lo que tocamos. Y cuando estudiamos hay un circuito en donde leemos lo que vamos a tocar, lo imaginamos a través de la audición interna, lo emitimos y lo escuchamos. Diría que la medida de todos los músicos, y durante mucho tiempo yo incluida, nos concentramos fundamentalmente en leer y en comprobar la correcta emisión de lo que estamos haciendo. Y en primera instancia podríamos decir que esto es lo esperable para todos los músicos, pero también es deseable que a medida que transcurra el tiempo seamos capaces de completar ese circuito. Es decir, de que podamos recrear o que podamos imaginar cómo es que queremos que suene lo que vamos a tocar y a su vez de ser posible de escucharnos a nosotros mismos. Este circuito se retroalimenta constantemente porque idealmente lo que uno hace es cotejar lo que uno toca con la imagen auditiva que tenía al principio. Y obviamente este circuito se retroalimenta constantemente. Y la única manera de poder lograr esto o de poderlo lograr de manera exitosa es a través de una cierta claridad mental, porque todas estas variables se modifican constantemente en la ejecución. Y esto ocurre tanto en la práctica cotidiana como en el escenario, aunque diríamos que en el escenario esto se magnifica por 100 probablemente. Entonces, por eso hago énfasis en que la claridad del pensamiento debe ser desarrollada y entrenada en paralelo a la formación musical. ¿Por qué? Porque esto está directamente vinculado con el cúmulo de pequeñas decisiones que tomamos cada vez que estamos estudiando y a través de los objetivos que nos pusimos cuando estábamos estudiando. Y obviamente el porqué de estos objetivos o el cómo de estos objetivos es una discusión que es interesantísima, pero obviamente excede a esta charla. Bueno, todo lo que estuve mencionando ciertamente se hace mucho más natural si practicamos mindfulness.
Se puede entrenar la concentración y la conciencia a través de ejercicios de respiración y de diversas prácticas como la meditación. Pero me parece importante aclarar que mindfulness es una práctica mucho más grande que la meditación. Es casi como una postura filosófica ante la vida. Ahora bien, como práctica concreta, puede desarrollarse con ejercicios donde la conciencia se enfoca hacia la percepción, pero desde distintos puntos de vista, aunque de una manera u otra la respiración juega un rol esencial. El body scan también es otro recurso entre los ejercicios del mindfulness y puede ayudar a la prevención de lesiones entre músicos que no son capaces de escuchar su propio cuerpo desde el principio, o inclusive también ayuda o puede ayudar a la resolución de dificultades técnicas. Ahora, ¿cómo, cuándo, por qué sería posible aplicarlo al momento del concierto, al momento de la performance? La performance, el concierto, es un arte viva, es decir, vive con el primer sonido que tocamos y muere con el último. Y esto, en gran medida, significa aceptar la cualidad efímera del arte que practicamos. Esto no es algo que esté circunscripto solamente a los músicos. Los bailarines y los actores también experimentan esta cualidad existencial de lo que hacemos. Y lo cierto es que la improvisación en este contexto significa adaptarse, ¿sí? Y esta cualidad solamente puede ser desarrollada o puede ser practicada en un momento donde el pensamiento no tenga interferencia y no tenga ruido blanco, ¿sí? Por eso, más allá de las instancias de aprendizaje que los docentes le provean a sus alumnos con respecto a esta práctica, me parece fundamental cultivar el mindfulness entre nosotros. Una consecuencia positiva del mindfulness o de la práctica del mindfulness es la paciencia. Y esta palabra generalmente se la suele asociar como algo negativo, porque es como que la asociamos negativamente con la resignación ante la dificultad. Y obviamente está muy bien que queramos lograr nuestros objetivos en la práctica o como músicos, etc. Pero a veces perdemos de vista que en realidad en el momento de estar practicando ya estamos haciendo música. Y esto puede ser algo que es discutible para muchos, pero ya somos músicos una vez que estamos tocando. El concierto, que es una experiencia hermosa, no es ni más ni menos que compartir la música que ya estábamos haciendo. Hace muchos años me maravillé, o más bien me extrañé, al escuchar que uno de los principales músicos de la actividad musical de mi país, Argentina, decía que para él el momento de la práctica era mucho más disfrutable que el momento del concierto. Y esto a mí me maravilló y también me extrañó muchísimo, porque en ese momento yo quería tener una actividad musical muchísimo más importante y por eso me quedaba muy lejos entender a qué se refería con eso. Y hoy por hoy puedo decir que puedo conectar muchísimo más con eso a lo que se estaba refiriendo ese pianista. Muchas veces no nos damos cuenta de que perdemos libertad de acción cuando estamos trabajando ansiosamente en el resultado de algo que tenemos que lograr, ¿no? Tal vez en muy corto plazo, que es algo que en la práctica profesional eso a los pianistas y a los músicos nos puede pasar bastante frecuentemente. Por otro lado, también no concebimos la práctica como un laboratorio en el que seamos capaces de experimentar. La música académica tiene muchísimas sutilezas en cuanto al estilo y la manera técnica de aproximarnos al repertorio. Y con esto no quiero decir que haya que dejarlas de lado o perderlas de vista, pero en la integración de lo que aprendemos es importante dejar fluir nuestra expresión, porque ahí es cuando nos sentimos plenos con lo que hacemos. Después podemos encontrar que el resultado es mejorable, que no nos gusta tanto,
pero permitirnos ser es germinar la semilla de lo que estamos buscando en el momento de hacer música. El otro gran obstáculo en nuestra práctica cotidiana es lo vertiginosa que es nuestra vida, la gran velocidad con la que vivimos. Muchas veces nos pedimos evolucionar al mismo tiempo o en sincronía con lo rápido que evoluciona la tecnología, o ser tan rápidos como puede ser la tecnología. Y en este sentido me parece muy importante recuperar un concepto del que probablemente Paul Hindemith aplicara para sí mismo, y muy seguramente Haydn también, que es verse a sí mismos, a ellos como compositores, no como compositores, sino como artesanos de la música. Y esta reflexión parte a partir del hecho de que Paul Hindemith, en su libro The Craft of Musical Composition, no usa la palabra art. En español, el título de este libro es traducido como El arte de la composición musical. Pero en realidad, arte, la traducción directa de arte es art, no es craft. Craft hace más bien referencia a las artesanías y los oficios. Y entonces eso me hizo preguntarme, ¿cómo es que nosotros no nos vemos a nosotros mismos como artesanos del sonido? El trabajo que requiere ser intérprete es, desde el punto de vista cotidiano, algo mucho más ligado a la artesanía que el arte. Porque cualquier persona que realice algún tipo de trabajo con las manos, sin máquinas o con herramientas que no sustituyan al ser humano, requieren de paciencia y cuidado. Eso me hizo pensar que a lo mejor sería mucho mejor pensarnos como artesanos del sonido en vez de como mortales que nos entregamos a las musas. Al mismo tiempo, esto me ayuda a tener una perspectiva más sana del momento de la práctica, a crear objetivos de estudio que sean mucho más realizables a corto plazo y que a su vez me permitan disfrutar de mi propio hacer. Esta actitud más pragmática nos ayuda a pensar los objetivos de nuestro estudio cotidiano de mejor manera, como les mencionaba anteriormente, porque somos capaces de secuenciarlos a través del tiempo y pensar que desde el primer día que abordamos una obra nueva, en realidad lo que estamos empezando es un proceso de autoconocimiento. Entre las estrategias que recomiendo, sugiero practicar meditación antes de estudiar, usar un ejercicio de precalentamiento que esté a medio camino entre la meditación y la práctica del instrumento, y habilitar a los alumnos a estar disponibles a escuchar el cuerpo y adaptar lo que aprenden para sí mismos. En el handout van a ver que hay un montón de actividades sugeridas o de lecturas recomendadas, y bueno, espero que esta lectura les haya sido útil y que obviamente puedan adaptar para ustedes con ustedes mismos todo lo que escucharon en este momento. Así que muchísimas gracias y todos sus comentarios serán súper bienvenidos.